Empezamos en breves momentos. En un minuto comenzamos. Muy bien. Buenas tardes nuevamente con todos ustedes. Quien les habla es el profesor Mario Verástegui. Hoy día vamos a hablar lo que viene a ser geodinámica. Comenzamos. Entonces, antes de hablar de lleno sobre geodinámica, tendremos que mencionar cómo se originan, cómo se forman los continentes en la actualidad. Para hablar sobre el origen de los continentes, vamos a mencionar dos teorías: la teoría de la deriva continental y de la tectónica de placas. Comenzamos con la teoría de la deriva continental. Nosotros sabemos que cuando hablamos de los continentes, ¿sí? Estamos hablando básicamente que antes existía un supercontinente, conocido como Pangea, ¿verdad? Nosotros sabemos que ese supercontinente o único continente se va a dividir, ¿sí? Hacia el lado norte de Pangea vamos a encontrar a lo que es la Eurasia. La Eurasia se va a subdividir en escudos. Esos escudos van a ir formando a los continentes. En este caso, la Eurasia va a formar lo que es América del Norte, Europa, Asia y la isla más grande del planeta, que es Groenlandia. Por otra parte, Gondwana, ¿sí?, va a estar hacia el lado sur, va a formar lo que es África, América del Sur, la Antártida, India y Australia. Entre la Eurasia y Gondwana vamos a tener un mar, que se lo va a conocer como el mar de Tetis, ¿sí? Luego, en un proceso de miles de millones de años, bueno, porque es un proceso lento, ¿sí?, vamos a tener lo siguiente: hace unos 65 millones de años atrás aproximadamente va a comenzar a terminar, va a estar finalizando esa formación de los continentes tal cual los conocemos en la actualidad. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la India se ubica en Asia, perfecto, ¿verdad? Pero ojo, en un primer momento no eran juntos, ¿sí? No estaban juntos. Lo que va a suceder es que la India va a chocar con el lado sur de Asia y se va a juntar hacia Asia. En la última parte de la formación de los continentes en la actualidad es cuando la Antártida se va a terminar separando de Australia. Ya estaba separado, pero se separa aún más para ocupar el lugar en el cual se encuentra actualmente. ¿Sí? Se menciona también que luego de un determinado momento, nuevamente por el movimiento constante que tienen los continentes, van a volver a formarse en un supercontinente. Pero lógicamente no vamos a estar vivos y no nos debe de preocupar. Luego, así como hemos hablado de la deriva continental, vamos a hablar de la tectónica de placas. Pero antes de pasar a la tectónica de placas, ¿sí?, ¿cuáles son aquellas causas que van a originar la deriva continental? Fácil, tenemos el movimiento de rotación, ¿verdad? Vamos a tener el movimiento de rotación. Adicionalmente al movimiento de rotación vamos a tener la fuerza de las mareas. Sabemos que la fuerza de las mareas es originado principalmente por nuestro satélite, que se llama Selene, y la fuga polar. ¿Qué es lo que significa la fuga polar? Fácil, significa ese desplazamiento, ese alejamiento que tienen las masas continentales de los polos. Por eso se llama fuga polar. Se alejan de los polos y van hacia la zona del Ecuador.
Ahora, ¿cuáles son los fundamentos para corroborar esta deriva continental? Primero, ¿sí?, la similitud de los bordes continentales. ¿Sí? Los científicos han establecido que si se lograra juntar lo que es los bordes continentales de África con el borde de América del Sur, van a encajar, no digamos a la perfección porque han habido procesos erosivos que lo han desgastado, pero van a poder encajar sin ningún tipo de problema. Adicionalmente, también puedo mencionar fundamentos magnéticos como la cristalización de las rocas ígneas, ¿sí? Y vamos a mencionar también, en este caso, los restos fósiles que vamos a encontrar entre los diferentes continentes. Esos serían, a grosso modo, las pruebas de la teoría de la deriva continental. Luego tenemos teoría de la tectónica de placas. Esta teoría sostiene lo siguiente, que la corteza se encuentra formada por varios bloques y que cada uno de estos bloques van a actuar de una manera permanente, una interacción entre todos ellos, ¿sí? Se menciona que vamos a tener básicamente dos tipos de placas, lo que son placas oceánicas y placas continentales. Las características son que las placas oceánicas son más pequeñas y son más densas. Las placas continentales son más grandes y son menos densas, ¿eh? ¿Cuál es en realidad lo que busca evidenciar esta teoría de la tectónica de placas? Busca explicar la formación de las principales geoformas que hay en el planeta, ¿sí? Como las montañas, las cordilleras, las depresiones, las llanuras. Eso es lo que busca en realidad la tectónica de placas. Aquí, en esta imagen, tenemos un pequeño cuadro también, donde podemos observar las principales placas tectónicas. ¿Qué es lo que va a pasar? En nuestro planeta vamos a tener 12 placas tectónicas principales, que son las 12 placas tectónicas mayores, ¿sí? Tenemos la placa americana, africana, indoaustraliana, pacífica, antártida, etc. Tú las puedes observar sin ningún problema en ese cuadro que hemos colocado. Y lógicamente figura también la famosa placa de Nazca, ¿sí? Nuestra placa de Nazca es una de las 12 placas tectónicas importantes en nuestro planeta. Y luego vamos a tener poco más también de 20 placas un poco más pequeñas, placas secundarias, por así decirlo, ¿sí? Pero son estas 12 las placas tectónicas más importantes que vamos a tener. Luego, vamos a mencionar también aquí desplazamiento tectónico. Hemos colocado también este pequeño cuadro donde vamos a mencionar el nombre de las placas, ¿sí? Y el tipo de movimiento que van a tener. Por ejemplo, las placas del Pacífico y las placas de Nazca están en un movimiento, lo que es separación. Entonces podríamos decir que están en un proceso de divergencia. Están separando entre sí esas placas tectónicas. Recuerda que cuando vimos la semana pasada vimos geósfera, habíamos mencionado que había lo que es convergencia, ¿verdad? La convergencia de las placas tectónicas, porque tú y yo recordamos que la corteza está formada por placas tectónicas. La corteza es la litósfera, ¿sí? Entonces, todas estas placas se van a encontrar en la corteza. Hablábamos de un proceso de convergencia y un proceso de divergencia, ¿sí? Por ejemplo, en el tercer lugar nos importa a nosotros porque tenemos a la placa de Nazca y a la placa sudamericana. Ellas lógicamente se encuentran en un proceso de convergencia, choque de placas. En este caso, las placas de Nazca y Sudamericana están formando lo que es la subducción de placas, ¿sí? Y tú y yo sabemos que esa famosa subducción de las placas va a terminar ayudando a formar lo que nosotros conocemos como la cordillera de los Andes, ¿sí? Que es la cordillera más extensa del planeta, ¿sí? La cordillera de los Andes. Ahí tienes, puedes observar, en un momento podrás ponerle pausa al video, o bueno, ahorita no porque estamos en un en vivo, ¿sí? Para poder tomar la nota correspondiente, o inteligentemente haremos una captura de pantalla y ya lo tenemos ya establecido ahí, sin ningún tipo de problema. Si seguimos pasando, ya ahora sí, entramos de lleno a la geodinámica, ¿sí? Cuando hablamos de geodinámica, ¿sí? Se va a subdividir en dos, geodinámica interna y geodinámica externa, ¿sí? Geodinámica interna y geodinámica externa. Comenzamos con la geodinámica interna. Antes de comenzar a mencionar, veamos algunas cositas puntuales de la geodinámica interna, ¿sí? Primero, mira, la geodinámica interna, en términos generales, ¿qué es lo que va a permitir formar? Cordilleras, montañas, tablazos, valles,
depresiones, lagos tectónicos, etc. Te estoy diciendo a grosso modo lo que permite formar la geodinámica interna. Ahora, para complementar lo que yo te estoy diciendo, imagínate lo siguiente. Mañana te despiertas 5 de la mañana, porque creo que a esta edad que tenemos todos nos levantamos a las 5 de la mañana. ¿Sí? Te levantas a las 5 de la mañana, te asomas por tu ventana y ¡voilá! Ves un cerro nuevo. ¿Eso es posible? No, ¿verdad? En un futuro, en miles de cientos de miles de años, podría ser que llegues a ver un cerro. Se puede formar un cerro, pero no es algo que va de la noche a la mañana. Con eso, ¿qué te estoy dando a entender? ¿Cómo son aquellos movimientos de la geodinámica interna? Lógicamente son procesos lentos, ¿sí? La geodinámica interna tiene un accionar, tiene un actuar lento, ¿sí? Ahora, para que se forme esa cordillera, esa montaña, ¿está actuando a favor o en contra de la gravedad? Lógicamente está actuando en contra de la fuerza gravitacional. Ahí vamos hablando ya dos características de la geodinámica interna, ¿sí? Estamos hablando que es un proceso lento y estamos hablando que actúa en contra de la fuerza de gravedad. ¿Qué más? Si esta geodinámica va a formar cordilleras, montañas, tablazos, depresiones, etcétera, entonces va a formar el relieve. Ojo, la geodinámica interna, ¿sí? La geodinámica interna forma el relieve, ¿sí? Ella forma el relieve. Y cuando hablamos de formación del relieve, estamos hablando de agentes geológicos, ¿sí? Dentro de la geodinámica interna vamos a tener a 3 agentes geológicos. ¿Cuáles son esos 3 agentes geológicos? Ahí lo tienes en el cuadro. El diastrofismo, el vulcanismo y el seísmo. Diastrofismo, vulcanismo y seísmo. Comenzamos con el diastrofismo, ¿sí? Los movimientos diastróficos. ¿Por qué se deben esos movimientos diastróficos? Tiene 2 causas. Primero, las corrientes convectivas. Y eso lo hemos visto en la clase pasada, ¿sí? Eso lo hemos visto en la clase pasada. ¿Dónde se localizan las corrientes convectivas? Lógicamente se localizan en el manto superior, llamado también astenosfera, ¿verdad? Eso lo hemos visto en la clase pasada. Estas corrientes convectivas, que es el desplazamiento del magma a través del manto superior, es una de las causas para que ocurran los movimientos diastróficos. Y la segunda causa es la teoría de la isostasia, ¿sí? ¿Qué significa la teoría de la isostasia? Pongamos el siguiente ejemplo. A ver, acá. Tengo una hoja cualquiera, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Imagínate que en esta hoja yo comienzo a realizarle presión. Esta hoja es parte de la corteza, ¿sí? Es parte de la corteza. Yo le voy a realizar presión lateral, presión lateral. Esa presión lateral que voy a realizar va a generar que parte de la corteza comience a elevarse. Parte de la corteza comience a elevarse, ¿sí? Ahí estoy perdiendo mi equilibrio. Ahí estoy perdiendo mi equilibrio. ¿Cómo recupero mi equilibrio si una parte de la corteza comienza a elevarse? Fácil, para mantener mi equilibrio isostático, otra parte de la corteza tiene que comenzar a hundirse. Entonces, la teoría de la isostasia, mientras una parte se eleva, otra parte se hunde, ¿sí? Equilibrio isostático. Y eso pasa en todo el planeta, ¿sí? Eso pasa en todo el planeta. Tú y yo sabemos que la costa norte del Perú está en un proceso de levantamiento, ¿sí? El norte del Perú se levanta. Para mantener el equilibrio, ¿qué debe estar sucediendo en el centro del Perú? Debe estar hundiéndose. Y eso es lo que sucede. El norte se levanta, el centro se hunde. Si el centro se hunde, ¿qué pasa con el sur del Perú? También se levanta, ¿verdad? Entonces, eso es equilibrio isostático. Eso pasa en el Perú y pasa en todo el planeta, ¿sí? Muy bien. Entonces, repetimos. Diastrofismo, causas, las corrientes convectivas, que ya hemos mencionado, y la teoría de la isostasia. Y tipos de movimientos diastróficos. Fácil, tenemos 2. Orogénesis y epirogénesis. Es decir, movimientos diastróficos orogénicos y epirogénicos. ¿Son iguales? No. ¿Se complementan? Digamos que sí. ¿Sí? Los movimientos orogénicos forman cordilleras,
Forman montañas, tablazos, valles, mesetas, depresiones, lagos, etc. Eso es lo que forma. Y los movimientos epirogénicos forman continentes, ¿sí? Uno forma cordilleras, montañas, que son los orogénicos, y los epirogénicos principalmente forman continentes, forman tablazos, forman terrazas marinas, ¿sí? Si te das cuenta por lo que va formando, no actúan en el mismo lugar, no forman lo mismo, ¿sí? Entonces, los movimientos orogénicos actúan continente adentro, los orogénicos actúan continente adentro. En cambio, los epirogénicos actúan junto al litoral. Una cosa es que actúes junto al litoral y otra cosa es que actúes continente adentro. Repito, los orogénicos, continente adentro, continente adentro. Los epirogénicos actúan junto al litoral, ¿sí? Uno forma cordilleras y montañas, el otro forma principalmente continentes. Y precisamente vamos a hablar de los movimientos orogénicos, la orogénesis, ¿eh? Cuando hablamos de movimientos diastróficos del tipo orogénicos, hablamos plegamientos, fracturas, diaclasas y fallas, ¿sí? Hablamos estos cuatro, ¿sí? Plegamiento, fractura, diaclasas y fallas. Veamos el plegamiento, que es precisamente lo que te había mencionado con esta hojita que había agarrado, ¿sí? La corteza va a sufrir una presión. Esa presión generaba que una parte comience a elevarse. Y para mantener mi equilibrio isostático, una parte comienza a hundirse, ¿sí? Si te das cuenta, hemos colocado dos letras, ¿sí? A y B. En la parte que se eleva, en esa zona convexa que se eleva, ¿sí? Ahí encontramos el anticlinal, ¿sí? Esa parte que se eleva, ¿sí? Esa zona curva que se eleva, es el anticlinal. Y la parte que se hunde en esa depresión es el sinclinal. ¿Por qué se caracterizan cada uno? Fácil, por lo que forman. Muy aparte que uno sea elevación, el otro sea depresión, por lo que forman, ¿sí? El anticlinal forma cordilleras, montañas. Cordilleras, montañas. El sinclinal forma valles, forma depresiones. Una cosa es cordillera, montaña y otra cosa es valle, depresiones. ¿Pero por qué puede ocurrir esto? Fácil, ¿sí? Primero, recordar, la corteza, ¿sí? La corteza está formada por rocas. Estas rocas sufren esa presión lateral, ¿sí? Esa presión lateral que genera que una parte se eleve y otra parte se hunde. ¿Pero por qué no se rompe? Esa es la pregunta. ¿Por qué no se rompe? Porque para que ocurra el plegamiento, la condición es de que la roca debe ser joven. Es decir, debe ser flexible. Mientras más joven, más flexible es la roca. Imagínate tú, ¿sí? Cuando tú tenías de repente 1, 2, 3 meses de edad, eras demasiado flexible, sin ningún problema a esa edad, eras un bebé, te podías llevar tu pie a tu ojo. No hay ningún problema, ¿sí? Te podías llevar el pie a la boca, no hay ningún problema, ¿sí? Ahora, ¿a esta edad puedes? Muchos podrán, yo no puedo, lógicamente, ¿sí? Ahora imagínate cuando tengas tus 70, 80 años, ¿vas a poder? El solo intentar te vas a romper la cadera, etcétera. Pero aquí en el plegamiento, para que ocurra todo esto que estamos hablando, la condición es que la roca debe ser joven. Si la roca es joven, ocurre el plegamiento. Como es flexible, va a poder adquirir esa forma y no se va a romper. La roca no se va a romper, ¿sí? Pero recuerda que hemos dicho que la geodinámica interna es un proceso lento, ¿sí? Va a seguir elevándose, va a seguir hundiéndose, ¿sí? Cuando esa elevación va a continuar, van a pasar miles de años, la roca se vuelve vieja, ¿verdad? La roca se vuelve vieja, ¿sí? Pero como va a ser una mayor elevación, ¿sí? Esa zona curveada va a ser más alta. Entonces, ya no vamos a hablar de un anticlinal. No. Ahí ya no hablamos de un anticlinal. Ahí vamos a hablar de un meganticlinal, ¿sí? Aquí en el plegamiento hablamos de anticlinal, ¿sí? Pero más adelante, bueno, te voy explicando una vez más adelante, cuando esa elevación va aumentando, vamos a hablar de un meganticlinal, ¿sí? Y esa depresión va a seguir aumentando
vamos a hablar de un megasinclinal, ¿sí? Anticlinal forma los megaanticlinales, el sinclinal forma los megasinclinales, ¿sí? Pasemos ahora a la fractura. Se le llama así a la rotura de la corteza. Hace un ratito te he mencionado, ¿por qué se rompía la roca? Porque era vieja, ¿verdad? Porque era vieja. Entonces, aquí en la fractura, para que ocurra, para que acontezca esta fractura, han tenido que haber pasado miles de años, ¿sí? Entonces la roca se ha vuelto vieja. Y como es vieja, ha perdido la elasticidad. Ya no es elástica, se rompe, ¿sí? Entonces, condición, para que ocurra la fractura, la roca es vieja, pero no vamos a decir vieja, ¿sí? En el plegamiento habíamos dicho que era flexible, es decir, joven, ¿verdad? Es flexible. En el plegamiento, roca flexible. Aquí en la fractura estamos hablando que la roca es cratógena. Para que ocurra la fractura, la roca es cratógena, es decir, vieja, ¿sí? Pero se le dice cratógena, ¿sí? Y vamos a tener dos tipos de fractura. Fractura que no presenta desplazamiento se le conoce como diaclasas. Y las que sí presentan desplazamiento se les conoce como falla, ¿sí? Yo sé que hay una película muy famosa que tú has visto con La Roca, ¿verdad? La falla de San Andrés. Pues con eso ya tú más o menos vas teniendo una idea qué es lo que ocurre en una falla, ¿sí? Que vamos a ver también a continuación. Comenzamos con las diaclasas. Ya hemos mencionado que las diaclasas, ¿sí? No hay desplazamiento. ¿Qué nos dice aquí en las diaclasas? Son aquellas fracturas que no presentan separación ni desplazamiento de los bloques rocosos. No hay desplazamiento, no hay separación. Adquieren diferentes formas geométricas. ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Sí? Si bien es cierto, una diaclasa es la rotura de la corteza, pero no hay separación. Ojo, eso debe quedar clarísimo. No hay separación. Lo que va a presentar son fisuras. Presenta fisuras o presenta grietas. No sé si tú has podido observar en algún momento una pared, ¿sí? Cualquiera, en un techo. Bueno, el techo más peligroso, pero imagínate una pared y tú de repente, imagínate la pared que está atrás mío, ¿sí? Comienza a verse una línea, se está fracturando, ¿sí? Pero no hay un desplazamiento, no hay un desnivel, solo hay una pequeña fisura, solo hay una pequeña grieta, ¿sí? Eso es una diaclasa. No hay una separación, no hay un desnivel de la corteza, ¿sí? Solamente hay una fisura, hay una grieta, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de diaclasas según las figuras geométricas. Tenemos diaclasas, por ejemplo, del tipo paralelas, aquellas que nunca se van a intersectar. Tenemos diaclasas angulares, diaclasas radiales, diaclasas anulares, etc. La pregunta también es, ¿por qué se originan estas diaclasas? Fácil, se originan por expansión, por enfriamiento del magma. Estamos hablando de las corrientes convectivas, ¿sí? Por levantamiento o hundimiento de la corteza. Estamos hablando de teoría de la isostasia, ¿sí? Entonces, por todo eso mencionado, se va a formar esta diaclasa. Luego tenemos las fallas. ¿Qué son las fallas? Son aquellas fracturas que presentan desniveles o desplazamientos muy notorios. Hay un desnivel, hay un desplazamiento, ¿sí? ¿Dónde se van a encontrar estas fallas? En los megaanticlinales y en los megasinclinales, donde la fuerza va a superar la elasticidad de la roca. ¿Sí? Entonces, ¿te acuerdas qué era el megaanticlinal? Lo hemos mencionado hace menos de 5 minutos. El megaanticlinal es esa zona curva en la elevación, esa parte convexa, esa curva en la parte que se eleva por la roca vieja, termina rompiéndose, ¿sí? Y el megasinclinal es en la parte inferior, ¿sí? En la parte superior megaanticlinal, parte inferior megasinclinal. Cuando hablamos de las fallas es necesario, aquí en las fallas es necesario mencionar los elementos de la falla. Una cosa son elementos de la falla, otra cosa muy distinta son partes de la falla. Son dos cosas totalmente diferentes. Cuando hablamos de elementos de la falla, aquí podemos observar
En elementos de la falla tienes el labio mayor, el labio menor, tienes las estrías, tienes el plano de la falla, que también conocido como el flanco de la falla, no hay ningún problema, ¿sí? Y tienes el escarpe, ¿sí? El escarpe. Entonces, mira, me interesa el escarpe. ¿Qué es el escarpe? Ya con la letra H ya tú lo tienes, ya sabes lo que es, ¿verdad? Es la altura, ¿sí? Es qué parte, qué altura de esa corteza se ha visto desplazada, se ha visto desnivelada. Una cosa son elementos de la falla y otra cosa muy distinta es lo que tienes a continuación, partes de la falla. Y esto es más importante que los elementos de la falla. ¿Sí? Pero no puedo hablarte de partes de la falla si antes no te mencioné a grosso modo los elementos de la falla. Lo más importante son las partes de la falla. En las partes de la falla, en el mega anticlinal, tienes a los Hors. En el mega anticlinal tienes a los Hors. ¿Sí? Y en el mega sinclinal tienes al grano. Si tú no quieres decirle Hors, no hay ningún problema. Puedes decirle pilares tectónicos o macizos tectónicos, como te haga feliz. Si tú no le dices Hors, repito, no hay problema. Puedes decirle pilares tectónicos o macizos tectónicos. ¿Sí? ¿Qué vamos a encontrar en estos pilares tectónicos? Cordilleras, montañas. Ahí nada más. Ahí nada más. Cordilleras, montañas. ¿Dónde encontrábamos también estas cordilleras y montañas? En el plegamiento, en el anticlinal, ¿verdad? En el anticlinal, al igual que en el mega anticlinal, encontramos cordilleras y montañas. La diferencia que hay entre el anticlinal y el mega anticlinal es que aquí, como hay una mayor elevación, porque han pasado miles de años, hay una mayor elevación, estamos hablando que aquí aparecen las mesetas. ¿Sí? Recuerda tú que las mesetas son aquellas superficies casi horizontales, localizadas por lo general por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. 4.000 metros sobre el nivel del mar es una altitud muy alta, ¿sí? Es muy alta. Entonces, eso es lo que diferencia al anticlinal y al mega anticlinal, ¿sí? Lo que podemos encontrar la presencia de mesetas. En el mega sinclinal, que es la máxima profundidad, vamos a encontrar también a valles, ¿sí? Valles tectónicos, depresiones, lagos tectónicos. Dígame un lago tectónico del Perú famosísimo, lógicamente el lago Titipopó, ¿verdad? El lago Titicaca, por ejemplo, es un lago tectónico. ¿Sí? Muy bien, entonces esa parte debe quedar claro. Una cosa son elementos y otra cosa son partes de la falla. No te olvides, el Hors es conocido como pilares tectónicos o macizos tectónicos. ¿Sí? Luego tenemos la epirogénesis, movimientos epirogénicos. Recuerda tú que actuaba junto al litoral. Dice aquí, son movimientos diastróficos que actúan verticalmente en las zonas del litoral, permitiendo el levantamiento o hundimiento de los continentes. ¿Sí? Si una parte se eleva, una parte se hunde. Puse el ejemplo con la costa peruana. El norte y el sur se elevan, el centro se hunde. ¿Sí? Estos movimientos se producen porque tratan de recuperar el equilibrio isostático perdido. Vuelvo a repetir, hasta el cansancio, teoría de la isostasia. ¿Sí? Y mencionamos que formaba continentes, forma tablazos, forma terraza marina. Todo lo que sea junto al litoral es formado por estos movimientos epirogénicos. ¿Sí? Estos movimientos son lentos, ¿sí? Ya lo hemos mencionado, son lentos, y que posibilitan el levantamiento de las zonas hundidas, ¿sí? Por la depresión, habrá depresiones, pero por el levantamiento, ¿sí? Va a comenzar a elevarse. Luego, variación de la masa continental por proceso de transgresión y regresión marina. ¿Qué son las transgresiones y las regresiones marinas? Mira, nosotros sabemos lo siguiente. Desde hace unos 4.650 millones de años atrás, comienza a formarse, a tener la configuración actual de nuestro planeta. ¿Sí? Esa configuración, eras geológicas que se le conoce. En esas eras geológicas van a haber tres grandes procesos. Hay tres grandes procesos. Vulcanismo, ¿sí? Grandes procesos de actividad volcánica, transgresión marina y regresión marina. Aquí hablamos dos, transgresión y regresión marina. Transgresión marina significa que el mar, aquí imagínate, esta mano, donde está mi reloj, es el continente. ¿Sí? Transgresión marina, el mar
invade el continente. El mar invade el continente. Y regresión marina, lógicamente lo habrás deducido, significa que el mar regresa a su lugar normal. ¿Sí? Nosotros recordamos algo. Anteriormente existía lo que se le conoce como el mar sudamericano. Ese mar sudamericano va a ser ese proceso de transgresión marina y va a ocupar la zona que hoy conocemos, por ejemplo, como la Oroya. ¿Sí? Hasta la Oroya en el Perú va a estar ocupado por el mar sudamericano. Es un proceso lento, ¿sí? Hace miles de millones de años. Entonces, y luego, por regresión marina, va a regresar a la normalidad. Luego también va a generar la traslación de los continentes, las colisiones, divergencia y superposición de las placas tectónicas. Luego de ello, tenemos el vulcanismo. Este dibujo no es muy bonito que digamos, pero soy malo dibujando. Veamos aquí partes de un volcán. ¿Sí? Con la flecha en amarillo nos señala, ¿sí? Ahí vas a tener a la cámara magmática, ¿sí? Si tú no le quieres decir cámara magmática, no hay ningún problema. Le puedes decir foco u hogar volcánico. Foco u hogar volcánico. ¿Y dónde se ubica ese foco u hogar volcánico? En la astenosfera. ¿Y quién era la astenosfera? Lo hemos dicho la semana pasada, bueno, la antepasada. Lo hemos dicho, es el manto superior, ¿verdad? Ahí en el manto superior vamos a encontrar que a partir de ahí ya comienzan a aparecer los volcanes, ¿sí? Entonces, tenemos, ¿sí? En esta flecha que sale en amarillo tenemos el foco o hogar volcánico, que es la cámara magmática. Luego ves ese conducto, ¿sí? Hay un conducto que se eleva, ¿sí? Que está relacionado con una flecha en verde, es la famosa chimenea. Por la chimenea es donde el magma comienza su proceso de ascenso, ¿sí? Ahora, pregunto yo, ¿siempre el magma asciende sin ningún tipo de problema? No, ¿verdad? Va a haber un momento, bueno, va a haber un montón de momentos donde esta chimenea se va a ir obstruyendo. Y si la chimenea se obstruye, igual el magma quiere salir para poder desfogar esa energía. Entonces, para poder desfogar esa energía, va a terminar rompiendo con la obstrucción. Entonces, cuando se obstruye esa chimenea, es peligroso, ¿sí? Porque genera lo que nosotros conocemos como los volcanes explosivos, ¿sí? Volcanes explosivos, esas grandes erupciones volcánicas, es producto de la chimenea. Recuerda que los volcanes del tipo plinianos, por ejemplo, llegan a tener unas erupciones volcánicas donde lanzan el magma pulverizado hasta los 30 kilómetros de altitud, ¿sí? Llega hasta la estratosfera, ¿sí? Llega hasta la estratosfera, hasta ahí, cuando está bien obstruido esta chimenea. Luego, en la parte superior, ese orificio por donde sale el magma, precisamente se le llama cráter. Pero, ¿siempre se le llama cráter? No. Se le dice cráter o se le dice caldera. Pero, ¿cuándo le vas a decir caldera? Porque no puede decir que el cráter es una caldera. No y no. Una cosa es el cráter, ese es el orificio. El cráter es el orificio por donde el magma sale expelido. Pero, ¿qué es la caldera? Es cuando ese cráter, ¿sí?, se hace tan amplio, tan ancho, ¿sí?, cuando se hace tan amplio, que va a pasar a denominarse caldera. Cuando el orificio por donde el magma sale expelido tiene más de 1000 metros de diámetro, ojo, más de 1000 metros de diámetro, repito, 1000 metros de diámetro, ya no se le llama cráter, se le denomina caldera. Sí, se le denomina caldera. Y sabemos que el magma, una vez que llega a la superficie, ya no se llama magma, se le conoce como lava, ¿verdad? Ya hay dos tipos de lava ácida y lava básica. La lava ácida es la más común que vamos a tener. Y luego, ¿sí?, vamos a tener, primero, imagínate que la lava estaba descendiendo, ¿sí?, está bajando, descendiendo por los flancos del volcán, por las laderas, ¿sí? Luego, esta lava se va a ir cristalizando. El proceso de cristalización significa que se va a ir enfriando, se va a ir endureciendo, ¿sí? Y se va a ir depositando en los flancos del volcán. Esta capa estratificada que se va a ir formando por la cristalización de la lava se le va a conocer como cono
volcánico, ¿sí? Ahí vas a tener al cono volcánico. ¿Y qué puedes encontrar ahí? Fácil, puedes encontrar, por ejemplo, diamantes, ¿sí? Entonces, en la próxima erupción volcánica, una vez que acabe todo ese proceso, agarra tu pico, agarra tu pala y anda, busca tu diamante, ¿sí? Muy bien, pasamos. Aquí tenemos dos pequeños cuadritos, ¿sí? Los volcanes según su actividad. Según su actividad, vamos a tener tres tipos de volcanes. Tenemos volcanes activos, volcanes durmientes y volcanes extintos. Se menciona que en nuestro planeta hay en promedio 1500 volcanes activos. De esos 1500 volcanes activos, en promedio hay 100 volcanes submarinos, ¿sí? Quedarían 1400 volcanes, estamos hablando en promedio, ¿sí? 1400 volcanes que estarían en las partes continentales. Y de esos 1400 volcanes, nuestro Perú, ¿sí? Nuestro Perú tiene 12 volcanes activos. Los volcanes durmientes son volcanes que tienen un cierto tipo de actividad, ¿sí? Porque no son exactamente que estén inactivos, ¿sí? Tienen un cierto tipo de actividad, pero van a desfogar esa fuerza, esa energía almacenada, la van a desfogar, ¿sí? Y luego los volcanes extintos, como su mismo nombre lo dice, son volcanes que no van a mostrar ningún tipo de actividad, pero que pueden activarse en cualquier momento. Y según el tipo de erupción, tenemos, mira, ve, lo que habíamos mencionado, bueno, uno de ellos mencioné hace un momento, volcán Peleano, que es un volcán explosivo. El volcán Peleano debe su nombre al volcán Pelée, ¿sí? Que erupcionó en la ciudad de Martinica en el año 1902. Los volcanes del tipo vulcaniano, que también son volcanes explosivos, ¿sí? Deben su nombre al volcán Vulcano. Los volcanes plinianos, ¿sí? Sí, son volcanes explosivos. Él fue el que te mencioné que salía el magma hasta 30 kilómetros de altitud, ¿sí? Los volcanes plinianos deben su nombre a Plinio el Viejo, ¿sí? Ejemplo, un volcán pliniano es el volcán del Vesubio. Cuando erupcionó el volcán Vesubio, él fue el que terminó, pues, digamos, matando a Plinio el Viejo. Los volcanes hawaianos son conocidos también como volcanes quietos. Y los volcanes estrombolianos, ¿sí? Deben su nombre al volcán Stromboli, ¿sí? También son volcanes, la mayoría de ellos explosivos. ¿Eh? Muy bien, entonces ahí tienes, según su actividad, activos, durmientes, extintos. Y según su tipo de erupción, peliano, vulcaniano, pliniano, hawaiano y estromboliano. Seguimos entonces. Para terminar con geodinámica interna, ¿sí? Vamos a hablar del seísmo. Pero antes de hablarte del seísmo, porque después me voy a olvidar, ¿sí? Cuando hablamos de geodinámica interna, estamos hablando de fuerzas endógenas. Hablar de geodinámica interna es hablar de fuerzas endógenas, fuerzas internas, ¿sí? Geodinámica interna, fuerzas endógenas. ¿Quién genera o quién posibilita todo lo que es las fuerzas endógenas? Es el calor interno de la Tierra, ¿sí? El calor interno de la Tierra posibilita todo el accionar de las fuerzas endógenas del planeta, ¿sí? Regresemos al seísmo, ¿sí? Muy bien, aquí tienes un pequeño gráfico donde hay una casa, si te das cuenta por las líneas en pleno movimiento sísmico, que es la superficie de la Tierra. Hacia abajo, hacia parte de la corteza, tienes esa flecha, ese punto en azul, esa circunferencia en azul y una flecha en azul que sale también. Él es el hipocentro, ¿sí? Él es el hipocentro. ¿Y qué es el hipocentro? Es el lugar real donde se origina el sismo. El hipocentro es el lugar real donde se origina el sismo. ¿Y qué es el epicentro? Ahí lo tienes en un circulito en verde. El epicentro es aquel lugar de la superficie vertical al hipocentro. Repito, el epicentro es aquel lugar de la superficie, vertical al hipocentro, donde el movimiento sísmico se siente con mayor intensidad. Yo sé que por ahí uno que otro de ustedes dirá, profe, pero ha puesto seísmo en lugar de sismo. No hay ningún problema. Ese es el término aceptado. Estamos aquí hablando en terminología sísmica. Entonces, lo correcto es seísmo, pero sin ningún problema puedes decirle sismo, ¿sí?
Repito, hipocentro, lugar real donde se origina el movimiento sísmico. Y el epicentro es aquel lugar de la superficie vertical al hipocentro donde el movimiento sísmico se siente con mayor intensidad. Cuando hablamos de los movimientos sísmicos, vamos a hablar, por ejemplo, de dos escalas, ¿sí? Dos escalas que miden apartados diferentes, ¿sí? Veamos la magnitud. La magnitud se encarga de medir la energía liberada por medio de las ondas sísmicas. Esta magnitud, ¿sí?, se registra en la escala de Richter, ¿sí?, la cual abarca 10 valores. Ojo, mira bien. La escala de Richter se expresa en arábigos. Repito, la escala de Richter se expresa en arábigos. Por ejemplo, tenemos en números enteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar al 10, ¿verdad? Del 1 al 10, ¿sí? Cuando la escala de Richter, por ejemplo, digamos, un sismo escala 4, un Richter 4, y luego un sismo 5, ¿qué significa? Que cuando en esta escala, cuando el movimiento sísmico pasa de un entero a otro entero consecutivo, significa que el sismo se ha hecho 30 veces más fuerte. Cada vez que pasa de un entero a otro entero consecutivo, ¿sí?, esa energía liberada se hace 30 veces más fuerte, va aumentando de 30 en 30. En cambio, lo que es la intensidad hace referencia al efecto local registrado en el epicentro. Hace referencia, en pocas palabras, al nivel o grado de destrucción, ¿sí? Se mide en escala de Mercalli. Sinteticemos. Richter, cantidad de energía liberada, la magnitud del sismo. Richter, la magnitud del sismo, esa energía liberada se expresa en arábigos. Mercalli, mide el grado de destrucción del sismo. Se expresa en números romanos. Richter en arábigos, Mercalli en romanos. Cuando en la escala de Mercalli se llega a un 12, al nivel 12, significa que es una destrucción total. No queda absolutamente nada en pie. Pero ojo, no es necesario que Mercalli llegue a 12 para que en algunas ocasiones, todo sea absolutamente derrumbado, ¿sí? ¿De quién depende mucho, ¿sí?, ese nivel o grado de destrucción? Depende de la antigüedad de la casa, ¿sí? ¿Dónde has construido tu casa? ¿Qué tipo de suelo tiene el lugar donde has construido tu casa? Los materiales que has utilizado para construir tu casa. Todo eso, ¿sí?, va a terminar confluyendo o no para que un sismo pueda generar más daño sobre la construcción que has realizado, ¿sí? Luego, aquí tenemos dos pequeños cuadros donde hablamos clasificación de los sismos, ¿sí? Según su profundidad tenemos tres: superficiales, intermedios y profundos. Superficiales de 0 a 60, intermedio de 60 a 300 y profundo de 300 a unos 630 kilómetros de profundidad aproximadamente, ¿sí? Y según su intensidad, micro, macro y megasismos, ¿sí? Aquí, ojo, entonces, mira, en realidad decir temblor, decir terremoto, no es tanto así. Se acepta, por supuesto, ¿sí? Se acepta, no hay ningún problema. Tú, si te sientes contento, sigue diciendo temblor, sigue diciendo terremoto, hasta yo lo uso, ¿sí? Hasta yo lo uso, pero lo correcto es microsismos, macrosismos y megasismos, ¿sí? Un micro de 0 a 4 de intensidad, un macrosismo de 5 a 7 y una vez que llega al número 8 hablamos de un megasismo, un terremoto, como diríamos, ¿sí? Luego, tienes ondas sísmicas. Vamos a tener tres tipos de ondas sísmicas: las P, las S y la L. Las ondas P son conocidas como primarias. Son las primeras. Ni bien ocurre el movimiento sísmico, ¡pum! ¡Bingo! Tienes a las ondas primarias. Las ondas S hacen referencia a las secundarias y las ondas L hacen referencia a las largas o lentas. Te resumo, mira, ven. Las P tienen mayor velocidad, las S velocidad media y las L son las más lentas. ¿Quién genera más daño? ¿Las primarias, las secundarias o las lentas? Lógicamente, las lentas, ¿sí? Porque como son más lentas, se demoran más en pasar, en atravesar, ¿sí? Entonces, al demorarse más, generan más destrucción sobre tu casa, ¿sí? Es como, por ejemplo, ¿qué prefieres?
Un movimiento sísmico que en Richter sea 9, o sea, ese es mi ejemplo. Richter, grado 9, que el sismo dure 10 segundos o que dure 5 minutos. Lógicamente, ¿verdad? Estamos hablando que dure menos tiempo. ¿Sí? Mientras más tiempo dura, ¿sí? Mientras más tiempo dura, más daño va a ocasionar. ¿Sí? Y cuando hablamos también aquí en esta parte, mencionamos dos tipos de movimientos sísmicos. Tenemos movimientos sísmicos oscilatorios, y tenemos movimientos sísmicos trepidatorios. Los oscilatorios oscilan, es como si algo te moviera, te meciera, ¿sí? Te acurruca. En cambio, los trepidatorios te levanta y te deja, te levanta y te deja, te levanta y te deja. ¿Quién es más peligroso? ¿El que solo te mece o el que luego de levantarte te deja? Lógicamente, el que levanta y deja. Levanta la construcción y luego la deja caer. Esos son los movimientos sísmicos del tipo trepidatorios. Son los movimientos sísmicos más peligrosos. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. ¿Sí? Veamos geodinámica externa. Sí, geodinámica externa o fuerzas exógenas. Fuera. Geodinámica externa. Vamos a mencionar las características aprovechando con lo que hemos mencionado de la geodinámica interna. Si la interna era lenta, ¿sí? Era un accionar lento, la interna era lenta, entonces la externa es rápida. La geodinámica externa se caracteriza porque son procesos rápidos, son procesos continuos, ¿sí? En cambio, mira, repito, la interna es lenta, la externa es rápida, es continua. Recuerda tú que la interna habíamos mencionado que actuaba en contra de la gravedad, en contra de la gravedad. En cambio, la externa actúa a favor de la fuerza de gravedad, ¿sí? Habíamos dicho que la interna formaba el relieve, generaba el relieve. En cambio, ¿qué es lo que hace la externa? Destruye el relieve. Ojo, la externa destruye el relieve. Y cuando lo va destruyendo, va moldeando el relieve, ¿sí? Entonces, la interna forma, origina, genera el relieve. Esa es la interna. Y la externa destruye el relieve. Y cuando lo va destruyendo, va moldeando el relieve. ¿Sí? Cuando hablamos de la externa, hablamos de agentes geográficos. En la interna, recuerda, en la interna eran agentes geológicos. En la externa son agentes geográficos. ¿Sí? ¿Quiénes son? Los procesos gravitacionales, la meteorización y la erosión. ¿Sí? Los procesos gravitacionales, su mismo nombre lo dice, es la acción de la fuerza de gravedad sobre el material suelto. ¿Sí? Para que esta fuerza de gravedad actúe en mayor o menor medida, depende de varios factores. ¿Sí? Aquí hemos colocado, por ejemplo, el ángulo de inclinación del terreno, pero va mucho más allá. Depende del ángulo de inclinación del terreno, depende del tipo de terreno, depende del material, del tipo del material, de la localización del material. ¿Sí? Depende de varios factores. ¿Sí? Un lugar donde en el Perú podemos observar sin ningún tipo de problemas el accionar de estos procesos gravitacionales sobre el material suelto es en la Costa Verde. ¿Sí? Yo sé que tú has visto la noticia que a veces hay un derrumbamiento en la Costa Verde, ¿verdad? Eso es acción de la gravedad sobre ese material que se ha soltado, que se ha liberado. ¿Sí? Luego, aparte de los procesos gravitacionales, tienes la meteorización. ¿Sí? ¿Qué es la meteorización? Mira, ve, en pocas palabras, destrucción de la roca. Listo, se acabó. Meteorización es la destrucción de la roca. Y esta destrucción o desintegración de la roca, como también le dicen, ¿sí? Esta destrucción o desintegración de la roca, ¿sí? Es de dos tipos. Física, llamada también mecánica, o química, ¿sí? Física o mecánica y también una meteorización química. En la meteorización física tenemos el termoclastismo, la gelifracción, el haloclastismo y el bioclastismo. Repito, en la física, mira, termoclastismo, termocalor. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? La roca es sometida a altas y bajas temperaturas. ¿Sí? Y por ese cambio de temperatura que va a ser sometida a la roca, va a terminar destruyéndose. ¿Sí? Gelifracción, llamada también crioclastía. ¿Qué es lo que va a pasar? Las rocas tienen poros, ¿sí? Por los poros de esas rocas se va a comenzar a filtrar el agua, ¿sí?
Entonces, esto por lo general ocurre en zonas de gran latitud o de alta o de gran altitud, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? En esa zona de gran altitud, el agua ingresa a los poros de la roca, por los poros de la roca. Luego, por la temperatura, el agua comienza a congelarse. Y tú y yo sabemos que el agua congelada aumenta o disminuye su volumen. Repito, el agua congelada aumenta o disminuye su volumen. Lógicamente, aumenta el volumen, ¿sí? Entonces, como el agua ingresó por los poros de la roca, y una vez que comienza a congelarse, comienza a aumentar su volumen, internamente comienza a destruir a la roca. El haloclastismo, ¿sí? El agua está cargada de sales, ¿sí? Y la sal corroe, ¿verdad? Entonces, el agua cargada de sales que también se ha filtrado dentro de la roca va a comenzar a destruir a la roca, ¿sí? Es decir, una vez que ingrese el agua dentro de la roca, ya sea que esté en una zona tropical, si quieres, o una zona de alta montaña, igual va a destruir la roca, igual la va a destruir. Y luego tienes el bioclastismo, ¿sí? El bioclastismo, vida, ¿sí? Es la acción de las plantas, ¿sí? ¿Qué parte de la planta va a destruir la roca? La raíz, ¿sí? Las raíces destruyen a las rocas. Y cuando hablamos de meteorización química, tienes disolución. Recuerda que el agua actúa como un disolvente natural. Hidratación. El agua se va a combinar químicamente con el compuesto de algunas rocas. Oxidación, ¿sí? El oxígeno liberado, ¿sí? Va a liberarse en las rocas, que libera su contenido férrico, ¿sí? Destruyendo la roca. Hidrólisis, la descomposición de una sustancia por el agua. Recuerda tú, ¿sí? Que a nivel químico el agua tiene iones y esos iones van a terminar descomponiendo a la roca. Y carbonatación, el CO2, el agua carbonatada que va a terminar destruyendo a las rocas, ¿sí? Muy bien. Luego, para ir finiquitando, ¿sí? Este cuadrito es importante, ¿sí? Veamos la erosión. ¿Qué es la erosión? Es el proceso de desgaste, transporte y depósito de materiales. Repito, la erosión es el proceso de desgaste, transporte y depósito de materiales, ¿sí? Imagínate mi mano, ¿sí? Esta es mi mano. Del reloj para arriba, ya, imagínate que todo mi brazo es una roca. Todo mi brazo es una roca, ¿sí? Imagínate que esta roca está en el río Rima, yo que todo el mundo conoce. Una roca que está en el río Rima, ¿sí? Del reloj para adelante es lo que tú puedes observar. Digamos que está encima del lecho del río. Del reloj hacia abajo está bajo el río. Está bajo el río. ¿Va a venir el agua del río Rima? ¿Va a poder llevar esta roca? No, porque hay una gran parte que está bajo, ¿verdad? Entonces, aquí comienza a entrar el proceso erosivo. Va a comenzar a desgastar todo este borde, ¿sí? Va a desgastar este borde liberándolo a la roca. Y una vez que lo desgasta, ya lo va a poder transportar. Y una vez que luego de transportarlo, lo va a depositar en otro lugar. Eso es la erosión. Es el proceso de desgaste, transporte y depósito de materiales, ¿sí? Cuando hablamos de la erosión, ¿sí? Hablamos de 7 agentes erosivos, ¿sí? Tenemos erosión fluvial, pluvial, eólica, kárstica, marina, glacial y antrópica. Mira, ven. Repito, el tipo de agentes erosivos: pluvial, eólica, kárstica, marina, glacial y antrópica. Entre los dos primeros, esto quiero dejarlo bien en claro, porque muchos se confunden. Pregunto yo, fluvial, pluvial, plu, con F, con P. ¿Cuál de los dos hace referencia a la precipitación, a la lluvia? ¿Cuál de los dos? Porque uno de ellos es agua de río y otro es agua de lluvia. ¿Quién está relacionado con el agente con la lluvia? Facilísimo, ¿sí? Por ejemplo, ¿con qué te proteges de la lluvia? Con un paraguas. ¿Y paraguas qué tiene? La P. ¿P de qué? De pluvial, ¿sí? Más fácil imposible. Busca relacionar palabras. No me busques significado no me interesa. Busca relacionar palabras,
¿sí? Entonces, mira, ve, fluvial, agua de río. Fluvial, con F, agua de río. Pluvial, ¿con qué me protejo de la lluvia? Con el paraguas. Allá, pluvial, agua de lluvia, precipitación, ¿sí? Precipitación. Luego, eólica, lógicamente, el viento. Cárstica es agua subterránea, ¿sí? La cárstica es agua subterránea. Marina, no me digas el mar, ¿sí? Marina, estamos hablando de las olas. Glacial, su mismo nombre lo dice, y la antrópica, tú y yo, el ser humano, el ser humano. Luego, aparte de los agentes erosivos, tienes dos partes más del cuadro. Mira, a ver, la erosión se da por desgaste, llamada también degradación, o por depósito, llamada también agradación. Es decir, estos agentes erosivos o desgastan, degradan, o depositan material, agradación, desgaste o depósito, degradación, agradación. Aquí tienes cada uno de los procesos que hacen cada uno de ellos, ¿sí? El agente fluvial, el río, por desgaste, meandros, cañones, valles en V, cataratas. ¿Sí? Por depósito, terrazas, deltas, conos de deyección. Los conos de deyección es la principal geoforma ocasionada por los la principal geoforma, perdón, la principal geoforma que hay en la costa peruana, ¿sí? Es originada por los ríos, es originada dentro de los valles, ¿sí? Aquí tú tienes, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo más, en pluvial, las cárcavas. Yo sé que cuando vas caminando y ves un cerro, yo sé que tú lo miras, porque es una geoforma característica que hay en los cerros. No sé si tú has visto que en los cerros hay como un caminito, como una línea, ¿sí? Como una línea que se van formando, que no están formadas porque el hombre ha subido. No, 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 ese es otro camino, ¿sí? Como una línea que se va formando, ¿eso es por qué? Porque la precipitación va discurriendo por algunas partes del cerro, formando ese camino, esa hendidura. Esas son las cárcavas, ¿sí? Eólica, el viento forma pedestales, el yardán, que es como una especie de geoforma también que hay en la roca, un proceso, y los bosques de piedras. Y famosísimos son los bosques de piedras, como Marcahuasi, como Guayay, ¿sí? Cárstica, grutas y cavernas, las marinas arcadas, bahías, golfos, acantilados, etc. ¿Sí? Aquí en este cuadro tú vas a poder apreciar sin ningún tipo de problema lo que forma cada uno de estos agentes erosivos. ¿Sí? Te recontra recomiendo que te acuerdes de este cuadrito. ¿Sí? Acuérdate bastante de este cuadrito porque hay mucha información para poder preguntar en este cuadro. ¿Sí? ¿Y quién es el principal agente erosivo? Lógicamente, el principal agente erosivo es el ser humano, es el hombre. ¿Sí? El principal agente erosivo es el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre realiza todos estos tipos de erosión en el momento que lo desee, en función a sus necesidades. ¿Sí? Muy bien. Luego, hasta aquí hemos terminado con el tema. ¿Sí? Vamos a colocar una que otra pregunta. Comenzamos, ¿sí? Te dejo ahí un ratito las preguntas. Ahorita vengo, voy a servirme un poquitito más de agua. Muy bien, ya habrás podido leer. Primera pregunta, dice, las fuerzas constructoras del relieve terrestre se conocen como, o sea, ¿cómo se les conoce las fuerzas que construyen el relieve de la Tierra? ¿Sí? ¿Quién construía el relieve de la Tierra? ¿Eran las fuerzas endógenas o fuerzas exógenas? Es decir, la geodinámica interna o la geodinámica externa. ¿Quién construía el relieve? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Es la geodinámica
interna, ¿verdad? Esta es una pregunta de la San Marcos del año 2007, ¿sí? Dinámica interna, fuerzas endógenas, clave besito, y clave besito. Pregunta 2. El punto donde se originan las ondas sísmicas reciben el nombre de, es una pregunta en la San Marcos, año 2011. El punto donde se originan las ondas sísmicas reciben el nombre de, ¿cuál era el lugar real donde se origina el sismo? Lógicamente estamos hablando del hipocentro, ¿verdad? El hipocentro. Clave, otro besito. Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 3. Dice, los agentes externos de los procesos de meteorización mecánica son, a ver, los agentes externos de los procesos de meteorización mecánica. Recuerda tú que la meteorización era de dos tipos, física, llamada también mecánica, y química. En lo que era la meteorización física habíamos visto el termoplastismo, temperatura, gelifracción o crioclastía, agua congelada, ¿sí? Agua congelada. Aloclastismo, el agua cargada de sales. Mira bien, temperatura, agua y sales. Clave. Lógicamente, avión. Pregunta a San Marcos, año 2008. Clave, avión. ¿Sí? Luego, pregunta número 4. También otra de San Marcos, año 2007. Creo que este es 2007-2. Los procesos epirogénicos. Correcto, Jean-Pierre, avioncito, muy bien. 4. Los procesos epirogénicos. Recuerda tú que los procesos epirogénicos son aquellos que actúan junto al litoral, ¿verdad? Junto al litoral. ¿Sí? Entonces, mira, a ver, repetimos. Los procesos epirogénicos dan como resultado la formación de, ¿sí? La formación de, lo mencioné varias veces, ¿ah? Lo hemos mencionado varias veces. Exacto, muy bien, Luis y Jean-Pierre, correcto. Clave, besito, tablazos. Los procesos epirogénicos que actúan junto al litoral, ¿sí? Forman continentes, forman tablazos, forman plataformas continentales, o sea, todo lo que sea junto al litoral van a ser formados por los movimientos epirogénicos. Los orogénicos estaban continente dentro, ¿sí? Cordillera, montañas, valles, depresiones, etcétera, ¿sí? Siguiente pregunta, número 5. El conjunto de procesos físicos y químicos que provoca la desintegración progresiva de la roca se denomina. Es una pregunta del año 2010 de la Universidad Nacional de Ingeniería. Fácil. Mira, la pregunta es, desintegración de las rocas, ¿quién desintegra? ¿Quién destruye la roca? Lógicamente, ¿qué proceso es? Estamos hablando te espero 5 segundos porque soy todo bondad, todo generosidad. ¿Sí? Pregunta 5. La pregunta 5 es exacto, muy bien, han respondido bien. Castillo, Jean-Pierre, muy bien. Meteorización. Y para terminar, otra pregunta en la San Marcos, la formación de relieves, producto de la acción del viento. Ya, uno de ellos. La formación de relieves producto de la acción del viento se denomina, o sea, eólica, a nivel eólico. ¿Sí? A nivel eólico tienes pedestales, tienes bosque de piedras, bueno, bosque de piedras, tienes dunas, tienes médanos, tienes loes, y falta uno, ese uno que no lo he dicho en la respuesta. Clave, avioncito, el Yardán. ¿Sí? Yardán. Muy bien. Claro, Morrenas está bien, Jean-Pierre, claro, Morrenas está bien, pero no está en alternativa. Ah, ya, no, también está en alternativa, pero ¿qué me dice aquí? Mira, formación del producto de la acción del viento. Ese me marca la respuesta. O sea, el viento lo que genera, te estoy respondiendo a Jean-Pierre que ha puesto. ¿Sí? El viento lo que va a generar también es dos procesos, ¿sí? Un proceso de desgaste y un proceso de depósito. Esta pregunta está enfocada a lo que es desgaste, ¿sí? Es enfocada a lo que es desgaste. Si nos hubieran querido hacer una pregunta enfocada a lo que es depósito, ¿sí? Hubiera sido un poco diferente la pregunta, ¿sí? Ese es el problema. Algunas preguntas son un poco ambiguas. No voy a decir en qué universidad fue, ¿sí?
pero hubo una pregunta de un examen de admisión que estuvo mal planteada, ¿sí? Donde no había clave, ¿sí? Donde no había clave. No voy a decir qué universidad fue porque no sé a qué universidad vayan a postular ustedes, si no quiero dejar mal parada a la universidad que ustedes vayan a postular, ¿sí? Pero hay algunos errores a veces que se cometen, pero bueno, se van subsanando, ¿sí? Lo importante es que cuando ustedes den su examen, pues no exista ese error, ¿sí? Muy bien, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Hemos hablado sobre geodinámica. La semana que viene vamos a hablar de cartografía, ¿sí? La semana que viene hablamos de cartografía, ¿sí? Listo. Nos vemos la semana entrante. Un abrazo a la distancia. Cuídense. Un gusto, muchachos, con ustedes. El profesor Mario Verástegui se despide. Nos vemos.